González, organizamos Letras Vivas, Círculo de Lectores. Es un espacio donde los lectores tienen la palabra, donde tratamos de compartir eso que los libros nos inspiran. Y bueno, se requiere mucha experiencia y muchas ganas de compartir, mucha humildad de poder opinar sobre temas y poder respetar lo que los demás nos quieren compartir. Es una actividad que llevamos cerca de más de 8 años, con lo que hemos disfrutado, conocido a mucha gente, hemos llegado a muchas personas a través de las actividades en sala, donde podemos platicar más cercano de lo que hoy estamos, un círculo de lectura, pero también cada que nos abre un espacio, nosotros podemos acercarnos a escuelas, a espacios culturales como este, que hoy nos presta la Dirección de Turismo y Cultura, dentro de las actividades del miércoles de letras, y que nos permite tomar temas con los cuales los lectores están familiarizados y que permite que ustedes al finalizar la sesión puedan hacer preguntas, opinar, hacer más amplio respecto del conocimiento, y al final, un spoiler, tenemos libros de regalo. Entonces, bueno, para poder agilizar esto voy a dar la palabra directamente a la licenciada Clara Edith Mendoza Costa. Clara es una de las participantes de Letras Vivas, creo yo, más antiguas, más constantes, que nos ha llevado a conocer un poco más cerca la literatura fantástica, un poquito de la ciencia ficción, nos ha llevado a conocer autores que, bueno, yo la verdad conocía muy poco, me había llamado un poco la atención, pero al escucharme y hablar sobre esos temas, me ha motivado, me ha acercado a ellos. Ella es licenciada en Administración y Gestión por la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. También nos ha demostrado que, bueno, a mí en lo personal, que puede inspirar a otras personas a leer, dándole el libro que tienes en la mano. Si necesitas conocer ese libro, y ahora te lo consigue y te lo da en tu mano para que tengas ese libro. Es algo que yo admiro mucho, yo respeto mucho, y bueno, vamos a dar la palabra a Clara Edith. Muchas gracias. Porque si no, perdían la honra, y si perdían la honra, pues ya, o sea, no valía la familia ante la sociedad, porque ¿quién iba a querer emparentar con alguien que había perdido la honra? ¿Qué se podía esperar de ella? Entonces nos presenta una Inglaterra donde lo importante es un apellido, cuántas libras tienes al año. Bueno, a la fecha es algo que se tiene, pero ahí era todavía más marcado. Ahí si no tenías un mayorazgo, si no aportabas a una iglesia, no te tomaban en cuenta.
hay varios personajes interesantes, te muestra cómo veían diferente la vida a las jóvenes. Hay una chica que decide casarse, no por amor, no por nada, sino simplemente porque de otra forma se iba a quedar soltera y iba a ser un lastre para sus hermanos. Si ella no se casaba, las hermanas más chicas no podían entrar en sociedad, entonces corría el riesgo de que menos hermanas se casaran, y si no se casaban, pues los hermanos la tenían que mantener porque no podían, o sea, ellas no podían como trabajar en algo digno, si no iban a ser mucamas o algo así y iban a tener una vida muy complicada. Entonces, este libro en especial no te habla nada de la geografía, hacen todo un recorrido, pero no te dice nada, de hecho dice la obra. No, este libro no está para describir las ciudades, los pueblos, sino simplemente para contar la historia. Y en la historia no es importante la geografía. De Jane Austen dicen que ella era una persona que vivía en un entorno cultural muy amplio. Sus hermanos estaban enlistados, tenían mucha historia y sin embargo en sus libros no se refleja nada de esto. O sea, hablan de condes, hablan de almirantes, pero en todos sus libros solo es como para adornar. O sea, no hay mayor relevancia si hay guerra o no. Te dicen, hay un campamento en el pueblito vecino, pero nunca se van a la guerra. O sea, el deber ser de esos militares es ir de fiesta, es convivir con las señoritas, o sea, todo menos la guerra. Entonces, deja de lado toda la parte histórica en sí y lo único que te muestra es cómo es la época en ese entonces. Este libro ella lo escribe cuando es muy joven, tenía como 15, 16 años, era muy joven, y lo publica hasta que ella es muy grande. Ella en sus cartas siempre decía, no, que fue una fiesta, fue a esto, entonces realmente sí conocía de lo que pasaba en el mundo, simplemente no le apetecía contar. Lo termina en 1796. Ella nació en el 75. En el 95 y nació en el 75, tenía 20 años. Entonces lo publica hasta varios años, cuando ella ya es muy grande y todo el mundo decía, no, es que ella está resentida porque no iba a los bailes y por eso como que no le llama la atención. Y sin embargo, pues lo escribe cuando es muy joven, de hecho le gustaba ir a los bailes. Ese es otro punto importante. Toda la vida social se hacía en un baile, era donde podías conocer gente, te presentaban y era como lo peor que te podía pasar que no te sacaran a bailar. Pero pues eran bailes muy largos, de media hora, algo así, la gente terminaba exhausta, pero aún así tenías que estar bailando porque si no ya eras la quedante. Los dueños de las haciendas tenían todo el control de lo que pasaba,
él nada más con ver a las jovencitas las dejaba embarazadas. Porque a la mitad del camino, en el pozo donde se las encontrara, él satisfacía su necesidad. Entonces, él originalmente solo reconoce a uno de estos hijos que va dejando por el mundo, y eso porque le constaba que la chica era virgen y era la hija de uno de su gente de confianza en la granja. Entonces ya después decide casarse, pero este único niño que sí tiene su nombre más no su apellido, se llamaba Esteban, lo mete después en muchos apuros, porque él dice, si él no se hubiera casado, entonces todo esto sería mío. Y entonces empieza a albergar así como mucho odio hacia las personas, hacia los que sí se volvieron los herederos. Después se mete en la política porque le dijeron, si vas a robar, al menos que robes impunemente. Entonces se mete a la política y después mete en muchos apuros a la familia legítima del dueño. También nos habla de Clara, que es una niña que es como muy rara. En la época en la que ellos estaban, el papá decide meterse en la política, y que él va a ayudar al mundo y no sé qué. Entonces todos los domingos tenían que ir a la iglesia, porque el pueblo chileno era muy católico. Entonces, si no los veían en la iglesia, no iban a votar por ellos. Y una vez a Clara se le ocurre decir, el padre era así como súper fanático, y le dice, no, es que los demonios y no sé qué, y se aventaba rollos así como de 1 hora donde la gente ya se estaba quedando dormida. En uno de estos sermones a Clara se le ocurre decir, no, es que usted está loco, una cosa así. Los papás siempre habían vivido con sus locuras, pero nadie más las sabía. Esa vez que lo hace en una iglesia, todo el pueblo se entera porque era muy importante en ese entonces la iglesia, y entonces ya no saben qué hacer. El papá se para con su esposa, Nivea, y sus 12 hijos y salen de ahí, porque que nadie los vea, que a todo el mundo se le olvida, pero pues obvio al padre no se le iba a olvidar. También nos habla un poquito de cómo eran las casas de antes, que era un patio grande, los cuartos alrededor, las cocinas detrás de otro patio, y nos va describiendo mucho. A ella al contrario, a ella todos los hechos históricos los mete siempre en sus libros, la parte de describir los paisajes, o sea, es algo que para ella es muy importante, te describe toda la casa. Entonces, también Clara tenía un tío que era todavía más irreverente que ella. Él decide emprender vuelos, se disfraza de chamán, o sea, es como el tío incómodo que el papá ya no sabe dónde esconder porque él se está lanzando a la política. El papá quería como ayudar a la gente, y entonces lo quieren envenenar, pero en lugar de envenenarlo a él, envenenan a la hermana. La hermana dicen que tenía belleza como de sirena, o sea, era de piel muy muy blanca y con el cabello verde. Eso es algo importante porque si leen otros libros de Isabel Allende, hacen mención a mujeres de cabello verde, y ahí te das cuenta que todas son de la misma familia. Bueno, la historia va creciendo con Clara, o sea, empieza desde que Clara era una niña y ve cómo fallece su hermana, se avienta años muda, y Esteban Rueda se iba a casar con la hermana, pero como la hermana se muere cuando él está en las minas, él como era de un apellido poderoso, podía aspirar a casarse con su hermana, pero su papá había gastado todo el dinero. Entonces juntan lo poco que les queda y se van a las minas.
en Chile la forma de hacer dinero rápido, igual que en el resto del mundo, era con el oro. Entonces consigue la propiedad sobre una mina, la empieza a explotar y descubre el oro. Pero justo cuando lo descubre le llega la carta de que su prometida está muerta. Y es cuando se va y se encierra en la hacienda y hace muchos desbarajustes con todas las chicas. Posteriormente, regresa y se casa con Clara. Clara tiene 3 hijos y ahí te pasa otro dato histórico, que se acostumbraba que sea Esteban I, segundo y hasta que se queden sin números, pero Clara llevaba un diario de vida y en su diario de vida era muy confuso que hubiera 3 o 4 Esteban, entonces les pone nombres diferentes y los manda a una escuela inglesa porque el papá no quiere que se contagie de nada de la locura de Clara. Entonces en esta escuela los empiezan a volver caballeros, los empiezan a educar de una forma muy diferente. Ella solo se queda con su hija, Blanca. Quieren que, o sea, como no pueden tener, no quiere que se repitan los nombres, buscan nombres que signifiquen lo mismo. Clara, Blanca y la nieta se llama Aura, que significan lo mismo. Posteriormente, el marido decide que ya se aburrió de la hacienda, ya es muy próspera, ya no la necesita, y otro que se lanza a la política, pero del lado conservador. Entonces, la mamá de Clara era súper liberal. A partir de que matan a su hija, se dedica a llevar comida a los pobres, se amarra las estatuas para protestar, y entonces pues el marido de Clara es así como que no quiero nunca que hagas algo así como lo que hacía tu madre. Ella justo hace lo contrario, empieza a hacer una escuela ahí en la hacienda y les empieza a decir, no, hay que luchar por los derechos, que no sé qué, vamos a apoyar, vamos a generar honorarios, todo lo que su madre decía en las empresas, en las fábricas, ella lo repite en la hacienda. Nadie le había dicho nada a su marido y todas las mujeres de la hacienda decían, no, esta es la mujer del patrón y está media loca. O sea, la ignoraban por completo porque, o sea, cómo las mujeres iban a tener derecho a un sueldo. Ellas hacían el mismo trabajo, pero los únicos que tenían sueldo y derecho a un aguinaldo eran los hombres. Y eso los hombres padres de familia. Los hijos hasta que no se casaran se aguantaban. Entonces, la vez que se entera Esteban, ya casi la quiere correr de regreso a la casa, a la ciudad, porque pues como su esposo iba a estar alentando esas cosas. Posteriormente, Blanca se enamora de uno de los niños de ahí de la hacienda, obviamente súper mal visto, como la hija del patrón se iba a enamorar de un obrero cualquiera. Y pues él se dedicaba a hacer política también, pero él del lado liberal. Entonces lo corren, pero lo corren con 3 dedos menos, porque el papá se entera y se va machete en mano sobre él y pues ya lo deja sin dedos. Posteriormente seguimos avanzando en la historia y Clara era como adivina, o sea, siempre que ella decía algo es que iba a pasar. Entonces cada año el papá le decía, ¿quién va a ganar? Los de siempre, hasta que llega un año que le dice, ella fallece y la historia sigue con Blanca, que es la hija. La hija se dedica, pierde el favor del papá porque sale embarazada. El papá le compra un marido, pero el marido era un europeo muy open mind, entonces pues no congeniaba con ella, que había sido educada 100% en un hogar chileno. Va avanzando y ella vive en una casa muy grande, con muchos cuartos. Ella es casi un indigente. Ella
nada más le da así como lo básico y si llega a sobrar algo es para ella. Y en cambio la nieta la trae como princesa, siempre con vestidos, muy arreglada y Aura crece así, viendo todo lo que es la pobreza extrema y al mismo tiempo la riqueza, porque ellos vivían en una casa sumamente majestuosa, era la primera casa que tenía drenaje, que tenía agua caliente, y ella termina la política como todos en la familia, y ella lo que se dedica es a no, vamos a apoyar, vamos a hacer esto, pero quedan encerrados en la universidad y le llega su periodo. Entonces ella sentía que se moría, todos le empezaron a hacer burla, que no, que la lucha era algo para hombres 100%, que no tenía por qué estar ahí una mujer ahí. Llegan las otras mujeres y dicen, no, ella porque es una niña de casa, todos los demás somos mujeres y aquí estamos como si nada. Entonces ella pues termina sintiéndose tan mal que hace uso de las influencias del abuelo para que la saquen y la lleven a su casa. Entonces ella se empieza a alejar un poquito de la política por eso, porque siempre la hacían segunda, porque tenía un novio que también se dedicaba a la política del lado liberal, y entonces ella nunca era como muy importante, siempre era la sombra del novio. Entonces ella intenta ayudar a la revolución, pero pues no le sale muy bien, termina encarcelada, y así te va contando toda la historia de la revolución chilena, pero enfocándose en una familia en específico, y ves cómo hay, bueno, ahorita estábamos hablando de cómo se va discriminando a la mujer, y cómo no solo fue en México, también es en Chile, en Inglaterra y en todos lados se fue dando. Adelante, bienvenido. Y creo que ya casi me toca terminar, entonces les voy a hablar muy rápido. Es El tiempo entre costuras de María Dueñas. Este es un libro que después hicieron una serie. No acabé de ver la serie porque va muy lento. Ella es una chica que se llama Cira Quiroga, es de un extracto social muy bajo, pero se hace un novio y el novio le dice, no, es que tienes que aprender a usar la máquina porque es la única forma en la que vamos a sobrevivir entre los dos. Entonces va y compra su máquina de escribir, pero termina enamorándose del tipo que las vende. Ella era sola con su mamá. Un día les mandan llamar de una casa muy importante y descubre que es hija del señor. Entonces le hereda unas joyas, le hereda unas cosas y le dice, ¿sabes qué? Tienes que irte de España porque en España es una olla y va a terminar explotando. En cualquier momento explota esta bomba y vete. Entonces ella le dice a su mamá, no, es que es momento de irnos, me lo dijo mi papá, pero pues como ella era la ama de casa de donde vivía el papá, cuando se casan, nunca se casan, entonces nada más la tiene, los papás se enteran y la corren, y pues él nunca se hizo cargo. Entonces obviamente no le iba a hacer caso cuando le dice que se vaya de España. Ella se va de España y se va con el que era el vendedor de las máquinas. Él la estafa, la deja sin dinero, la deja abandonada, y aparte como creían que tenía mucho dinero, empiezan a gastarlo como si no hubiera un mañana en Melilla, que es donde estaban. Entonces termina en la cárcel. Lo que la salva es que tiene un aborto, entonces iba en el camión y sufre el aborto, termina en el hospital. Como no podía ir a la cárcel propiamente, lo que hacen es que le dan arresto
casa ahí en lo que junta el dinero para pagar toda su deuda. Pero pues ella lo único que sabe hacer es coser. Entonces pues dicen, es que yo nunca voy a juntar el dinero. Y entonces la convencen para que empiece a traficar armas, y en plena, pues, ¿cómo se llama? Ay, sí, muchas revoluciones en México. Pero española. Ella empieza a vender armas, junta el dinero suficiente para pagar y deciden poner un negocio de costura. Ella y la que le renta el cuarto. Pero se dan cuenta que en ese taller todas las mujeres importantes pues van y chismean y no les importa que esté ahí la costurera, porque pues es un cero a la izquierda, entonces no importa. Y empiezan a contar sobre secretos de Estado, de no, nos vamos a reunir con tal lugar. Y entonces la convencen de que no sea solo en una tienda chiquita. Rentan un puesto muy caro y se hacen amigos de una diplomática, entonces empieza a llevar a todas sus amigas y desarrollan un código donde los patrones de costura guardan los mensajes, y entonces así cruzan la información escondida en los patrones, porque pues es algo que nadie revisa. Ella se mete mucho en el mundo del espionaje. Al final del libro pues dice que no te pueden decir qué pasó con ella, porque ella es un cero a la izquierda, es una costurera. Te dice qué fue de las otras damas que iban con ella, a que le cosieran la ropa, porque dicen que ellas pues eran mujeres importantes y sí vale la pena decir qué fue lo que pasó con ellas. Entonces también te habla mucho de la parte de la Revolución Española, pero enfocada pues en mujeres. O sea, toda la información que ellas tenían escondida y que nadie más sabía porque no les prestaban atención y tenían las juntas o las pláticas ahí, y como no valían mucho la pena pues las seguían teniendo y ellas nada más las repetían en el salón de costura para matar el tiempo. Y bueno, en general los tres libros te hablan, coincido que los tres son de mujeres, los tres te hablan mucho de qué papel tuvo la mujer en la historia y cómo ocurrieron los sucesos, cómo fue la vida cotidiana, y volvemos, sin ser un libro de historia. Y listo. Al final tenemos sección de preguntas y respuestas. Ahora seguimos con la participación de Mari Hernández. Bueno, de Mari puedo decir muchas cosas, pero bueno, técnicamente ella es estudiante de Mercadotecnia y Comunicación por la Universidad de Potosí, forma parte de un taller de danza, SAMUS, a cabo de la maestra Lili Antea. Gracias. Y Mari nos acompañó a un foro del profesional de la información como promotor de la lectura, donde teníamos la perspectiva de cómo un grupo puede ser una fuerza que haga que otras personas lean lo que hacen otras vidas. Además de Mari, puedo decir que me ha acercado no solo a libros y autores que no conocía y que no sabía que me iban a gustar, sino también algo de cine y probablemente un poco de música, pero sobre todo en la parte de películas que nos ha compartido en las sesiones. Me ha llamado mucho la atención y me ha llevado a revisarlas y a encontrar buenos materiales. Y bueno, sin más, cedo la palabra a María. Hola. Gracias. Bueno, hace como, ¿sí me escuchan? Hace como un mes, más o menos, o 2 meses, creo que un mes y medio por ahí, fui a la presentación de un libro que se llama Espejo de doble filo. Es una antología de son 60 autores mexicanos y 60 autores colombianos.
Y bueno, esta plática le quise titular Un grito a través del arte. Quiero hablar de este libro, pero no como conocedora de poemas, porque es el segundo libro de poesía que leo. No soy muy conocedora de lo que es la rama de los poemas, pero sí quiero comentarlo como lectora. El escritor que hizo la investigación se llama Iván Trejo. Nos comentó un poco de la travesía que vivió al momento de recopilar toda esta información. Son poemas muy tristes, poemas violentos, son poemas que duelen cuando uno los está leyendo. Habla de secuestros en Colombia, habla de asesinatos, tanto de hombres como de mujeres, habla de una mujer que va a enterrar el cuerpo de su hija, pero solo tiene un brazo, entonces no está segura de que sea su hija. Habla de jóvenes mexicanos que protestaron contra el gobierno y fueron callados y que nadie los escuchó, más que un sobreviviente, e intenta contar algo de lo que queda en la historia. Creo que el arte se puede utilizar como una arma comunicativa en la que podemos transmitir el dolor ajeno o nuestro propio dolor. El arte transmite las emociones, estas pueden ser positivas o negativas. Nos puede gustar lo que vemos, nos puede gustar lo que leemos, no nos puede gustar, pero debe provocarnos algo. Creo que en este libro sí lo cumple, sí está provocando un pellizco, pero es un pellizco como en el alma, no es un pellizco simple. Algo que comentaba ahorita ella, que en los libros en los que mencionó hay un poco de historia, sin que sea un libro específico de historia, es algo que me llama mucho la atención con los escritores, que te llevan a un punto, en una situación en la que tú no estás viviendo, pero sientes empatía y encuentras un porqué, o te cuestionas el por qué pasó esto, por qué nos quedamos callados, porque a través de un poema, que bueno, en mi idea, porque les digo que no leo muchos poemas, yo tenía la idea de que un poema siempre hablaba de amor, siempre hablaba de cómo conquistar a la persona, que todos eran como muy tiernos, muy dulces. Y cuando empiezo a leer esto me doy cuenta que no, que es una forma de gritar lo que está pasando, algo que te está doliendo. Decía Iván Trejo que a veces el poeta se convierte como en el periodista de época, porque él no te va a contar de una forma amarillista lo que está pasando, va a utilizar un lenguaje que te va a llevar a la situación. No sé si recuerdan el caso de una mujer que fue en Ciudad Juárez, cuando recién entró Peña Nieto a la presidencia. Hubo un ataque en una discoteca y mueren sus hijos. Entonces ella, el presidente va a Ciudad Juárez a dar su condolencia y la mujer entra y lo empieza a retar, a decirle que pues sus hijos no eran los pandilleros como los medios de comunicación lo decían. Bueno, eso viene aquí redactado como un poema, pero no está suave, o sea, no trae palabras dulces, trae palabras fuertes, y está el reclamo de una mujer. Viene otro que se llama 9 años después, es el que más me impactó. Ese habla de un sobreviviente del asesinato de los chicos de Tlatelolco y comienza a contar cómo él escuchaba la respiración de sus compañeros, cómo iban recogiendo los pedazos del cuerpo, porque todos fueron atacados de una forma muy violenta, cómo era rescatar a sus amigos, a sus hermanos, y cómo al día siguiente todo se borró. O sea, al día siguiente ya no había nada, al día siguiente la gente estaba pues como si nada hubiera pasado ahí. Y conforme uno va leyendo el poema, bueno, conozco dos personas más que lo leyeron y llegamos a la conclusión de que sí te va doliendo, sí llega un momento en el que dices, o sea, como humanos realmente no hacemos nada. Vemos las noticias o decimos, los jóvenes de tal lugar, pero están lejos, ¿no? O, los estudiantes de tal lugar, pero pues son mis compañeros. O, no, atacaron a una chava, pues es que se lo buscó porque ese lugar andaba en cuestiones así como peligrosas. Pero no nos damos cuenta que es algo que nos ataca a nosotros y que por medio del arte lo podemos reflejar. También lo curioso
no cambia. Aparentemente cambiamos las personas, pero sigue estando en este círculo vicioso y no estamos haciendo nada más que quedarnos callados. Cuando este señor comentaba que estaba por terminar el libro, pasó lo de los chicos de Ayotzinapa y que él no pudo sacar el libro porque al momento de sacar, que ese fue un golpe de Estado, que fue algo que dolió a una comunidad. Entonces que sacar el libro era como un pellizco más de decir, mira, te rasco más porque esto pasó hace tiempo. Y hace tiempo pasaron más cosas, entonces es como rascarle ahí, pero realmente no va a haber ninguna solución. Algo también importante que mencionaba es que había gente que no lo, había gente que no lo apoyaba en la publicación porque decía que era una cuestión amarillista, porque ahorita está de moda las novelas de narcos, y que la gente estaba generando ingresos con eso. Él mencionaba que un escritor de poemas, que un libro de poemas no se vende tan fácil, que este libro no fue para sacar dinero, que él tiene otra profesión que es con la que él vive, pero que este propósito él lo tenía desde hace mucho tiempo, que por hacer del destino conoció a una persona que tuvo una situación muy difícil y que cuando él lo comenta en los periódicos solo comenta la parte morbosa, no hubo nadie siguió la historia, no hubo un inicio, no hubo un nudo, no hubo un desenlace, solo hubo la cuestión que provocó el morbo, pero la persona nadie la escuchó. Entonces él decía que el arte puede ser esa herramienta o esa arma que vamos a utilizar y que nos hace llegar a la gente, o nosotros llegamos también al autor, pero de una forma espiritual, una forma que nos conecta, y es algo que creo que es muy importante porque últimamente lo estamos olvidando. Creo que ahorita cualquier persona, sin ofender, cualquiera, creo que podemos escribir o subir nuestros pensamientos o algo, pero a veces están huecos, a veces no nos damos cuenta que no estamos, es que es como una forma individual, o sea, solo quiero que me escuchen lo que yo estoy pensando, quiero que escuchen y en este momento estoy filosofando lo que pienso de la vida y quiero que escuchen eso, cuando no, o sea, hay una historia que tal vez sí pueda ser mía, pero que en este momento también esa persona la está viviendo y que mientras no la vemos se va a quedar ahí oculta y va a seguir generando ese mismo círculo vicioso violento en el que estamos viviendo. Otra cosa que me gusta mucho de la literatura, y a veces tengo como conflictos con la gente porque hay muchas personas que a fuerzas quieren leer un libro que esté encaminado a algo, un libro que esté encaminado a la política, un libro que esté encaminado a la historia, un libro que esté encaminado a una superación personal. Y algo que me gusta mucho es que he encontrado autores que no tienen como fin enseñarme, como decías, la geografía de un país, o enseñarme la receta para tener éxito en mi vida, o hablarme de cuestiones políticas para que elijan cuándo. Simplemente me están diciendo, mira, esto está aquí y esto es lo que está pasando a tu alrededor y tú eres parte de eso, o sea, tú no estás fuera. Y pues gracias. Bueno, a continuación sigue la participación de Ana María Asunción Torres Ventura. Ella es filosofía por la Universidad del Centro de México, es especialista en derechos humanos, además es miembro del grupo radial La Bochichila del Gran Tunal, también es profesora del Seminario Mayor, ha trabajado con el tema de género, dando talleres a padres y madres de familia, estudiantes y algunas instituciones sobre violencia de género, prevención de violencia y trata de personas. De Ana he tenido la oportunidad también de conocer algunas opiniones sobre libros, no académicos, pero gracias a ella he sacado temas duros académicos, sobre todo de filosofía, de equidad de género y los temas que ella maneja mejor que nadie. Vamos a darle un fuerte aplauso y les recuerdo que al final de las participaciones pueden ustedes preguntar, aportar y después vamos a regalar los libros que aquí traemos. Sin más, cedo la palabra a Ana María.
el tema pues sí está un poquito amplio. Incluso yo le comentaba a David que si me daba la oportunidad de exponer el tema en varias sesiones. Entonces expusimos, bueno, me dijo, yo solo expuse, me dijo que sí, y entonces dividí el tema, que está muy amplio, en 5 sesiones. Y la sesión de hoy sería precisamente la de un poquito sobre los conceptos. Yo, en lo personal, cuando veo o cuando doy algún tema, yo les comento a las personas que me gusta ahondar en los conceptos, en la etimología de las palabras también, porque de ahí nos damos una idea muy clara de lo que queremos decir, de lo que queremos expresar. Y sobre todo cuando vemos la etimología de las palabras, nos damos una idea completamente definida, clara, de lo que significa, porque sucede, hay un filósofo, Nietzsche, muy conocido, que él nos dice que es filólogo y es filósofo y fue psicólogo también. Él nos dice que ahondar en los conceptos es básico, es primordial, porque resulta que actualmente, y todos lo sabemos, que a veces los jóvenes sobre todo se expresan a veces con algunas palabras, pero ya con otro sentido, o le cambiamos el sentido a las palabras que tenían originalmente. Y entonces lo que deberíamos decir con esas palabras, estamos diciendo otra cosa. Como ejemplo, él dice que cuando hablamos del bien y del mal, está referido a cuando en una Grecia antigua, el que era bueno era aquel que tenía poder, que tenía política, que tenía propiedades, que tenía un estatus económico estable o bueno, o muy bueno, y que el malo era aquel que no tenía propiedades, o era aquel que no tenía educación, era aquel que estaba en una situación económica muy pobre. Entonces dice, después ya con el cristianismo los papeles invierten, entonces ahora resulta que el bueno es el malo y el malo es el bueno. Es nada más un pequeño aporte al respecto, pero sí es muy importante entonces definir o ver desde dónde vienen las palabras cuando nos expresamos y qué significan cuando formamos ya conceptos, qué significan entonces las palabras que nos dan pie a los conceptos que tenemos. Entonces, el tema va a girar en torno a la educación y se llama Principios de una educación integral y modelos educativos en un entorno cultural específico. Está algo largo, por eso lo separé en 5 puntos. El primer punto que vamos a abordar, que es el día de hoy, serían conceptos e historia, que es brevemente. El segundo punto, que ya posterior nos avisará David, serían los primeros modelos educativos adoptados en México. El tercer punto, la cultura mexicana y los retos de la educación integral. Cuarto punto, problemas específicos de la cultura, pobreza y deserción escolar, con datos de INEGI y de otras instituciones. Y el quinto punto, y más importante, con el que vamos a concluir el tema que estoy proponiendo, sería género y educación universitaria en México. Entonces, vamos a empezar con a desmenuzar un poquito el concepto de educación y vamos a empezar a definir un poco las palabras que abordan o que están incluidas en este tema muy amplio. Principios. ¿Qué queremos decir con principios? Que hay un origen y que ese origen, respecto de la educación, vamos a abordar un poquito en ese origen. ¿Qué significa la educación? También vamos a ver. De una educación integral. ¿Es lo mismo decir educación como algo general o cuando decimos educación integral pensamos en algo específico? ¿Es diferente o cuál es la diferencia entre una educación integral y una educación básica? Cuando decimos de educación básica integral, ¿realmente estamos hablando de una educación integral, por básica que sea? O cuando decimos educación básica estamos refiriéndonos a una educación pobre, entonces, o mínima. Entonces todos esos puntitos los vamos a ir viendo. Modelos educativos. Hay diferentes modelos que hemos adoptado, principalmente en México, y vamos a comenzar desde la educación en Grecia. De ahí parto yo específicamente desde lo que propone Platón, Aristóteles, y luego vamos a ver algunos pedagogos importantes
por ejemplo, Montessori, muy importante, Pestalozzi, muy importante, y a otros ya más contemporáneos. Entonces también vamos a abordar brevemente algunos de esos modelos que ellos proponen, a qué se le llama educación antigua, a qué se le llama educación nueva, a qué se le llama educación por competencias, algunas brevemente, ¿sí? Porque pues ahondar en la educación es tema extensísimo. Bien, en un entorno específico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una educación en México, así cierra el tema, educación en México. Entonces, ¿cómo ha afectado o ha beneficiado? Cuando decimos afectado, es que afecta para bien o para mal. ¿Cómo ha afectado una educación o un modelo que se ha adoptado en México a partir de la cultura que poseemos? Y si eso ha sido bueno para nosotros, para el entorno específico del que vamos a hablar, que sería el entorno en México. Y la cultura, un entorno cultural. Entonces, ¿qué tiene que ver la cultura mexicana precisamente cuando hablamos de educación? Y si esa educación que ya llamamos integral o básica y universitaria al final, y de género también, tiene que ver con la cultura que poseemos como personas mexicanas, en ese entorno cultural específico. Entonces, es algo brevemente de lo que vamos a ir abordando. Entonces, para empezar, etimológicamente, la educación, decimos, tengo de aquí lo que es la etimología, la educación proviene del sustantivo latino educatio, onis, derivado de educare. Educare también está relacionado con educar, criar, alimentar, y se formó del prefijo es, que significa fuera, y del verbo ducere, que significa guiar o conducir. Entonces, cuando nosotros hablamos de, y esto es originario de la cultura indoeuropea, entonces, cuando nosotros hablamos de una educación, estamos hablando de una educación que se da a alguien específicamente, pero esa educación es a esa persona, a ese individuo, a ese niño, es entonces sacar de adentro del niño y guiar eso que el niño se supone que sabe o debe de saber o que va a ir aprendiendo. Entonces, cuando dice Aristóteles, bueno, anteriormente todavía Platón, dice cuando nosotros pensamos en un conocimiento específico, incluso matemáticas, vamos a darnos cuenta de que la persona tiene la idea, como que la tiene en sí misma, y que el profesor o el maestro que se decía en aquel momento, yo no concuerdo mucho con la idea de seguir llamando maestros y estudiantes, maestros y alumnos. Y posteriormente les comento por qué. Pero dice, el maestro es el que ilumina, el maestro es el que sabe, entonces el chamaco, el alumno, el estudiante es el que va a externar con la ayuda del maestro lo que va a aprender. Y esa sería la educación. Entonces, la educación, ya dicha como tal, es un proceso de transmisión de conocimientos y contenidos destinados a desarrollar todas las potencialidades de un individuo, primeramente eso. También es la forma de instrucción o el medio de acción que hace la persona que enseña. En este caso sería el docente, el profesor o el educador. ¿Sí? El educador, perdón. Entonces, eso sería básicamente lo que es la educación. Y les voy a leer un poquito algo que dice Paulino Romero. Por ahí está, bueno, yo tengo toda la información, por ahí si hay alguna duda, está la información y las guías donde pueden consultarlo. Y dice, la educación integral